buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche estamos muy contentos por 3 razones. La primera, hemos cambiado de horario, al fin lo hemos hecho. Esto a pedido de la gente, definitivamente mucha gente nos ha escrito, nos ha llamado, nos ha mandado mensajes para decirnos que era muy tarde el programa y que a ver si lo podíamos adelantar. Pues lo logramos. Agradecemos a la casa televisiva, RTP, por haber hecho todos los esfuerzos para que esto pueda ser así. La segunda noticia, desde mañana, 18 de septiembre, nace Diario Red, con el mismo compromiso de la verdad, lucha contra los bulos, con la misma calidad de análisis y analistas. Desde mañana podrás leer las noticias con la misma línea editorial que tiene Canal Red y que es muy transparente, una línea editorial de izquierda. Felicidades a Canal Red por este enorme esfuerzo, a Pablo Iglesias y todo su equipo. La tercera razón por la que estamos muy contentos es porque iniciamos una serie de programas que dedicaremos a hablar de identidades regionales. Vamos a tratar cómo son los paceños, los cruceños, aunque con los paceños ya hemos hablado algo, ¿no? Para el 16 de julio. Pero cómo son los cruceños, cómo son los benianos, cómo son los tarijeños, cómo son los cochabambinos, etcétera, cómo somos los bolivianos en nuestra identidad regional. Vamos a hablar no de una forma homogenizante, sino algo más profunda, tratando de ver cómo es la realidad en cada uno de nuestros departamentos, cómo se diferencian las poblaciones y cómo son las contradicciones internas que existen, porque existen. Vamos a comenzar con Cochabamba y no es una sorpresa, ¿no? Algo más bien relativamente obvio. Este lunes 14 Cochabamba conmemoró efemérides, cumplió 213 años de su primer grito libertario, así que vamos a empezar con este departamento. Bien, la percepción tradicional de Cochabamba es que se la ha considerado como un espacio multiétnico, un lugar de encuentro, ¿no? Donde las razas, donde coexistían, digamos, estas razas durante la colonia. Cochabamba se ha presentado muchas veces como el lugar del mestizaje armónico entre indígenas y descendientes españoles. Los mestizos en Cochabamba fueron denominados cholos. Esta denominación se extendió a prácticamente todo el país y que, digamos, servía para designar a los hijos e hijas de indígenas con españoles o de descendientes españoles, que eran las etnias predominantes, por supuesto, en lo que ahora es Bolivia. Los historiadores recuerdan que en el siglo XIX, en la ciudad de Cochabamba, los blancos convivían con los cholos de manera bastante fluida, apuntando la imagen de un espacio mestizo sin grandes contradicciones. Pero si esto existió realmente, pues duró poco. En 1880, cuando se produce la modernización liberal de nuestro país, las élites hacen un esfuerzo enorme por diferenciarse del entorno rural. El entorno rural entendido como atrasado e indio, y además se comienza a penalizar el uso de la lengua quechua. Como todos sabemos, la lengua quechua era la lengua oficial, digamos, en el periodo de la colonia, y fue por esta razón también que esta lengua se extendió tanto por los países que hoy día conforman América Latina. Se penalizaron también las relaciones sentimentales entre los caballeros y las cholas, que en ese momento eran muy comunes, ¿no? De este esfuerzo por poner a los cholos al margen y desarrollar un proyecto regional tipo universalista, eurocentrista, surgen 2 identidades pre-revolución del 52 en el departamento de Cochabamba. Una élite patricia que se hace fuerte en la ciudad y los cholos que están afuera, digamos en el área rural, ¿no? Dedicados a labores agrícolas y al comercio de alimentos. Después de la Revolución del 52, estos cholos recibieron muy bien la creación de los sindicatos campesinos, porque hay que decir que en Cochabamba no habían comunidades indígenas que sirvieran, digamos, como una referencia aglutinadora, a diferencia de lo que pasaba en La Paz, de lo que pasaba en Oruro, de lo que pasaba en Chuquisaca, ¿no? Se apropiaron pronto de la denominación compañeros campesinos que les dio el movimiento nacionalista revolucionario, que permitía un relativo ascenso social. Ya no eran más cholos, que es una definición étnico-racial, sino más bien campesinos, que funcionaba como un título más bien moderno, ¿no? Como se sabe, con la revolución del 52 se intensificó mucho la urbanización, ¿no? Hubo muchísima migración del campo a la ciudad, es decir, indígenas migraron a las ciudades.
En el caso de la ciudad de Cochabamba, esta migración también tuvo sucesivas olas desde La Paz y desde Oruro. Es decir, hubo mucha migración desde La Paz y desde Oruro a la ciudad de Cochabamba. Y estos migrantes, de alguna manera, transformaron la oposición existente, esta oposición que describía entre la élite patricia y los cholos, y la retransformaron, digamos, de alguna forma se reconvirtió, ¿no? Y ahora, aparentemente, una reconversión más moderna, pero bueno, oposición al final, entre la zona norte, que es el bastión del criollismo cochabambino, y la zona sur, que es el espacio de asentamiento de estos migrantes collas. Vamos a ver entonces el mestizaje e influencia mutua entre indígenas y no indígenas, pero también las jerarquías e ideologías de cómo estos grupos se reconocen, la existencia o no de igualdad de las partes y cómo se sigue reproduciendo el mayor de nuestros males, el racismo ancestral. Quédese con nosotros a disfrutar de este programa que lo que pretende es desmenuzar un poco la identidad cochabambina. Volvemos con Desacuerdo, este programa que hemos titulado Cochabamba, el epicentro, identidades y contradicciones. Esta noche tenemos con nosotros a 3 cochabambinos o casi cochabambinos, ¿no? Luciana Jáuregui desde Cochabamba. Ella no es cochabambina, pero es migrante cochabambina. Luciana, socióloga, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Susana. Para mí un gusto volver a estar aquí y sobre todo compartir el espacio con Emma y Javier. Con nosotros también y por primera vez está Emma Lascano, es psicóloga social. Emma, bienvenida. ¿Cochabambina de pura cepa o no? Buenas noches, Susana, muchas gracias por la invitación. Igualmente les saludo a Luciana y a Javier, ¿no? Bueno, no soy cochabambina de pura cepa, sino también migrante, ¿no? Migrante. Como una gran parte de la población cochabambina, soy migrante del norte de Potosí. Como la gran parte de la población cochabambina y de la población boliviana, realmente cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de invitaciones sobre identidades, nos encontramos que quien conoce muy bien las identidades casualmente no es de ese lugar, pero ha vivido toda su vida en esos sitios. Con nosotros Javier Delgadillo, experto en ciudades. Javier. Buenas noches, igual Susana, un saludo a todas las personas que están ahí viéndonos desde su casa. Como tú dices también, yo he vivido casi 20 años en Cochabamba, desde chiquito hasta mi primera juventud, digamos, y he conocido también la ciudad. No me hubiera imaginado que no eras de allí. No, la verdad es que no soy paseño. Bueno, empezamos contigo, Luciana. A ver, la identidad más fuerte cochabambina es más o menos la misma identidad que en todas partes de Bolivia, ¿no? Que es la élite regional, que tiende a imponer, digamos, en el departamento esa idea de modernización universal, ¿no? Con cánones más eurocentristas, diríamos, ¿no? Occidentales. Y es más fuerte también porque es generada por una ideología con mayor respaldo de capitales económicos, educativos, simbólicos, todo aquello que alguna vez hemos hablado contigo en este mismo espacio. Esta identidad también la proyectan los periódicos, los intelectuales, es decir, es una identidad dominante, ¿no? Esto pasa en Cochabamba, pero yo me atrevería a decir que pasa igual en todas partes. Pero mi pregunta, Luciana, es ¿cómo describirías la identidad de la élite cochabambina hoy día en este momento? Bueno, es una pregunta compleja porque me da la impresión, así como tú lo dices, que las identidades regionales, no solo en Cochabamba, sino en el resto del país, han sido generalmente promovidas por las élites locales, ¿no? Y sobre todo en el último tiempo se han exacerbado sobre todo como una forma de contención o de resistencia al Estado plurinacional, ¿no? Pero obviamente la identidad cochabambina tiene sus particularidades, muchas veces porque Cochabamba se ha constituido en un centro de producción de ideas, inclusive yo diría de producción de identidades nacionales, ¿no? De hecho, muchas veces se discute si es que en Cochabamba existe o no un proyecto regional propio, porque muchas veces sus identidades, culturas, etcétera, han venido sobrepuestas con los imaginarios de nación, ¿no? En ese sentido, no es extraño, por ejemplo, que los grandes pensadores del nacionalismo, por ejemplo, como Montenegro y demás, hayan surgido precisamente en Cochabamba, ¿no? Que reivindican precisamente esta idea de nación asociada al mestizaje y también de la identidad regional basada en el mestizaje, ¿no?
Como todos saben, la historiografía cochabambina quiere reivindicar esta idea de Cochabamba como un espacio no solamente ubicado en el centro de Bolivia, sino como un centro cultural, un centro de integración, de fluidez migratoria, por lo tanto, una sociedad que ha tendido a promover una idea del encuentro, la hibridez, el sincretismo cultural, que es un poco lo que tú decías, ¿no? La tesis del mestizaje, que plantea en cierto modo una hipótesis integracionista en la que se supone que los indígenas y los blancos se integran de modo horizontal y pacífico, ¿no? Que ha sido como el gran imaginario de la cochabambinidad, ¿no? Esta idea de Cochabamba como el eje del mestizaje y del encuentro, ¿no? Ahora, evidentemente, esto se ha fomentado a través de una serie de interpretaciones históricas, ¿no? Que tienen que ver desde el periodo preincaico con esto, con la presencia de los mitimaes, también, por supuesto, durante el periodo colonial con los yanaconas, o el propio sindicalismo campesino que tú decías, ¿no? Que antes que reivindicar una identidad étnica, reivindicaba una identidad más bien de clase. Y luego también con el surgimiento de más bien comunidades más plebeyas, urbanas, ¿no? Asociadas a los mercados populares, etcétera, ¿no? Entonces, estos procesos se han interpretado en clave, yo diría, regional mestiza, ¿no? Que trata de presentar este carácter abierto, receptivo de la sociedad cochabambina como un rasgo de su cultura, ¿no? Ahora, obviamente, ahí yo retomo un poquito la tesis que plantea Yuri Torres, que este mestizaje idílico ha sido en cierto modo también un dispositivo de poder que en muchos sentidos ha tendido a encubrir otros procesos culturales que vienen detrás del mestizaje, ¿no? Y esto, por ejemplo, en Cochabamba se ha vivido mucho a la luz de la disputa en torno a la ciudad, al espacio geográfico, etcétera, el 11 de enero del 2007, ¿no? En ese terribles incidentes en los que muere un campesino y también un citadino, en la que precisamente, de alguna forma, como dice el propio Yuri, se derrumba, ¿no? Este mito del mestizaje idílico y más bien aparece esta tensión en que, en cierto modo, esta idea regional negaba o encubría estas identidades indígenas, ¿no? Hasta el punto de alguna forma, promover la extirpación incluso física del otro, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos procesos, yo añadiría ahí, por supuesto, todos los sucesos del 2019, han puesto en vilo este discurso de mestizaje de la cochabambinidad y más bien han abierto la posibilidad de entender a las identidades regionales también como relaciones de fuerza y por tanto en el medio de una disputa abierta que en Cochabamba en particular tiene como eje de resistencia al movimiento cocalero. Y ahí, Luciana, ¿qué significa ser cholo hoy en Cochabamba? Esta es una identidad que se ha borrado, es una identidad que ha sido borrada por las identidades migrantes y ahí el clivaje con el cholo, digamos, se ha terminado por ir a los migrantes collas. Es decir, quiero que me expliques un poco también esta identidad que antes era muy fuerte, que cuando uno lee la historia un poco de Cochabamba y los pensadores cochabambinos hablan de casi la inexistencia, ¿no? Lo que decía en la introducción de este clivaje, que todos convivían de forma armónica, que era una cosa un poco, un mestizaje pues idílico, ¿no? Entonces, y claro, evidentemente los sucesos han marcado una diferencia y me interesa que me digas hoy día qué significa ser cholo en Cochabamba. Bueno, evidentemente lo cholo viene de toda esta terminología colonial, ¿no? Que establece, si se quiere, circuitos o cadenas entre dos polos que nuclean, ¿no? El polo blanco y el polo indígena, ¿no? El cholo sería, no sé, esto lo decía, por ejemplo, Javier Sanginés, sería aquel polo que es mestizo, pero que es más cercano al polo indígena que al polo blanco, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los criollos, ¿no? Que tendrían que más bien acercarse al polo blanco, ¿no? Obviamente, la narrativa sobre Cochabamba ha tenido distintos episodios de interpretación también de lo cholo, ¿no? Porque, como decía, hay que empezar a entender a las identidades como múltiples, justapuestas, dinámicas, en función de los procesos sociopolíticos, económicos y culturales, ¿no? Evidentemente, lo cholo en su momento denotaba tenía una carga peyorativa porque tenía que ver con esta categoría, si se quiere, ambivalente, intermedia, que mostraba una suerte de blanqueamiento social del indígena, pero que sin embargo no terminaba nunca de ser incluido por las élites, ¿no? Sí, siempre había más bien
la segregación, la discriminación, etcétera, ¿no? Y en un momento lo cholo tenía una carga profundamente peyorativa, ¿no? Sin embargo, nadie podría negar que Cochabamba, por supuesto, está marcado por procesos económicos y culturales profundamente imbricados al cholaje, ¿no? Y sobre todo, hay que decir esto, lo cholo tiene una connotación femenina, ¿no? La chola cochabambina es casi un icono del departamento, ¿no? Y esto tiene que ver por la gran centralidad que cobraron las mujeres en la economía, por ejemplo, de la chicha, en la economía del maíz, en los mercados populares, inclusive hasta la actualidad, ¿no? Y eso también ha producido que en el curso del tiempo se haya producido una reinterpretación de lo cholo, ¿no? Ya no lo cholo como este sujeto que en cierto modo parasitaba de los dos grupos, sino más bien lo cholo como núcleo de la nación, ¿no? Por ejemplo, ahí está la obra de Nathaniel Aguirre, ¿no? O Juan de la Rosa, que muestra esta transformación de sentido que se empieza a dar a lo cholo, ¿no? Ahora, evidentemente, lo cholo también toma connotaciones diferentes en estas últimas décadas del Estado plurinacional, ¿no? Emma. Mucho de eso tiene que ver con la migración andina, ¿no? De Oruro, La Paz, ya lo decías tú, de la década de los 80, 90, etcétera, que ha trastocado las fronteras internas de la propia cochabambinidad, ¿no? En cierto modo, y hay algunos trabajos interesantes que demuestran que las identidades mestizas en Cochabamba están más afincadas en la ciudad, mientras que las identidades indígenas se han politizado mucho más en el Chapare, por ejemplo, ¿no? Que es hasta ahí, Luciana, vuelvo después en un momento contigo. Quiero ir con Emma, porque no quiero pasar esto que has ido señalando. Emma ha hecho una investigación sobre las diferentes formas de procesar y pensar la crisis política en el 2019 según zonas y barrios de Cochabamba, y me parece que ese estudio es tremendamente pertinente para lo que estamos hablando. Quisiera que nos expliques los elementos de tu investigación que son relevantes para el tema que estamos tratando, que me parece que de alguna forma explica muy bien estos clivajes actuales y desnuda, ¿no?, aquello que ese mestizaje ideal que con los años se venía suponiendo que existía en Cochabamba. En efecto, bueno, este estudio que me ha permitido acercarme y también repensar estos temas que estamos planteando acá, nos aluden directamente a otros acontecimientos, ¿no? Ya claro, con sus particularidades, digamos, pero ya los elementos que se ponen en escena el 2019, 2020, ya podemos identificar el enero del 2007, como ya lo ha señalado también Luciana, ¿no? Y en efecto, en esa disputa por el sentido de la democracia, en ese clivaje que van a poner, digamos, desde el conglomerado antimachista de democracia versus dictadura, va a ponerse también en escena en Cochabamba esta cuestión de quiénes son los cochabambinos, ¿no? Y quiénes no son cochabambinos. ¿Y quiénes no son cochabambinos? El 2019-2020 vamos a encontrar también nuevamente que son aquellos, digamos, que invaden Cochabamba, ¿no? Obviamente, los no cochabambinos son aquellos que invaden la ciudad y que, por tanto, son los migrantes, ¿no? En este caso, sobre todo migrantes. ¿Y de dónde vienen estos? En primera instancia, por un lado, no únicamente, bueno, de la zona sur, como tú también ya lo has señalado, Susana, en ese quiebre entre zona norte y zona sur, aquellos desde el discurso, digamos, de ese conglomerado antimacista, de esa, digamos, élite, podemos decir, que se asienta sobre todo en la zona norte, pero que tiene una irradiación también, ¿no?, hacia el Casco Viejo y hacia otros puntos también de la ciudad, porque, digamos, ese conglomerado antimacista en ese primer momento no es únicamente, ¿no?, está ubicado en la zona norte de la ciudad de Cochabamba.
Pero desde allá nos van a decir que los que vienen a invadir la ciudad, ¿no? Que vienen desde en primer momento desde la zona sur, son pues los que no son cochabambinos. Y también aquellos que no van a entrar en esa categoría de convocar a los cochabambinos y de ser reconocidos como cochabambinos, obviamente van a ser los sectores, por ejemplo, el Chapare y las provincias que sobre todo, digamos, tienen una inclinación, han tenido una inclinación en ese momento hacia el MAS, digamos, ¿no? Se presentan de algún modo o en varios casos de forma directa con una inclinación al MAS, a defender el gobierno en ese momento, a defender el voto en ese momento. De todas maneras, yo diría que en ese momento, pasada, digamos, las elecciones de octubre, estamos en el 2019, ha habido un intento desde ese bloque o de ese conglomerado antifascista de no caer en, digamos, discursos que apelen al racismo, ¿no? Que sean discursos racistas o que más bien fracturen, pongan demasiado en evidente esta estructura norte-sur, centro-periferia, no sé, Cochabamba, Chapare, etc. Y me acuerdo yo, y si nos acordamos bien, en los cabildos que se hacen en la Plaza de la Bandera, en la Plaza de las Banderas, van a recomendar, ¿no?, los que toman la palabra, que no caigamos en el error de 2007, ¿no?, donde nos vamos a confrontar de forma directa, dicen ellos, con los campesinos, indígenas, qué sé yo, que vienen en aquel momento a la ciudad. Pero al mismo tiempo, Emma, ahí te cortaré, había, digamos, una suerte de, que era clarísimo en los discursos en ese momento, el migrante que no es de Cochabamba, aunque sea de Cochabamba. Eso es bien bueno especificar, porque hay mucho cochabambino que vive en la zona sur, ¿no es cierto? Es decir, puede haber nacido como una zona migrante, pero hoy hay mucho cochabambino que vive en la zona sur. Entonces, es de alguna manera esos barrios que están de alguna forma rotulados, ¿no? Servían muy bien para este tipo de clivajes. O tampoco eran de Cochabamba aquellos que venían de las áreas rurales, que son cochabambinas, o tampoco eran de Cochabamba aquellos que venían, por ejemplo, del Chapare, que eso sí ya era como la furia del diablo, ¿no? En efecto, digamos que hay una generalización, ¿no? Ahí no se va a hacer una diferenciación como tú estás haciendo en este momento, pero sí, digamos, el cochabambino era aquel, desde este bloque, desde este conglomerado antimacista, aquel precisamente que tomaba distancia, digamos, radical del masismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí sí van a poner fronteras muy, muy claras, y no solamente van a ser fronteras discursivas, sino con el bloqueo de la ciudad, ¿no? Van a ser fronteras físicas. Porque ahí si hacemos el mapeo del bloqueo, entonces ahí vamos a encontrar que hasta dónde, digamos, los de la zona sur, por ejemplo, del Chapare, los que vienen de la zona andina cochabambina, van a poder ingresar a la ciudad. Porque como hemos dicho, la ciudad en ese momento es un territorio en disputa, ¿no? Bien. Ahora, Emma, una cosa cortita antes de irnos con Javier. A contrapelo de todo lo que nos has contado, ¿no es cierto? Que es una cuestión, y creo que el clivaje ha sido fuertísimo en Cochabamba en el 2019, creo que donde de los lugares donde más fuerte se ha expresado la crisis, La Paz y Cochabamba, bueno, Santa Cruz también, pero con otras características, ¿no? Estas que estás señalando, yo creo que muy fuertemente La Paz y Cochabamba. Un año después, ¿no?, esa gente que ha sufrido situaciones de racismo o esa cuestión de vulneración de su posibilidad de tránsito de la propia ciudad, ¿no es cierto?,
termina votando en la elección del 21 por Manfred Reyes Villa, que de alguna manera es el mejor o uno de los mayores exponentes de la élite tradicional cochabambina, y es la zona sur la que le da un voto, ¿no? Le hace ganador. Y me parece esto importante señalarlo porque me interesa tu opinión corta, sí, por favor, para ver si este voto ha sido puramente pragmático o de alguna forma un mecanismo de parar, de frenar esta estigmatización o de frenar este clivaje norte-sur que existe en la ciudad. Bueno, en mi opinión hay varios factores que van a jugar, ¿no? El hecho de que también Manfred Reyes ya va a conseguir una votación en la zona sur, aunque no tan marcada, pero sí que le permite la victoria. Entonces, ahí yo lo que creo que hay que reconocer que el voto, por lo menos hablando desde el MAS, ¿no? O para el MAS, no es una cosa dada de por sí, para, digamos, si hablamos de todo el conjunto de sus votantes, sino de que es un voto construido, negociado con los grupos de interés. Bien. Entonces, depende de cómo va esa negociación, es que va a generarse el voto, digamos. Bien, me voy Por con... otro lado... Antes, Emma, para el siguiente, me voy con Javier ya. Javier, a ver, yo quiero, antes de que pasemos a esta parte que es más coyuntural, ¿no es cierto? Un poco que nos expliques el tema de 1880, surge el proceso de modernización de las ciudades, ¿no? Se incorporan zonas que, digamos, que antes eran indígenas, pero sin darles igualdad de condiciones. Aparecen varios barrios residenciales en Cochabamba, otros barrios trabajadores, villas, aparecen prestigiosos, aparece La Recoleta, otros barrios más populares como La Cancha, ¿no? Entonces me interesa que por tu especialidad nos expliques cómo se manifiestan estas diferencias en escalas de la infraestructura de la ciudad. Por ejemplo, dinos por qué en Cochabamba hoy, ¿no?, hay nada menos que 14 urbanizaciones cerradas. Claro, de hecho, todo esto que tú estás planteando en el marco del uso del espacio público se correlaciona mucho con lo que han hablado las compañeras hace un momento, ¿no? Esta idea de encuentro horizontal entre diferentes clases sociales en Cochabamba, que de hecho de repente nunca existió, comienza también a separar el espacio urbano en la ciudad, ¿no? Entonces, como tú has dicho, una zona para los criollos, los mestizos cochabambinos, la zona norte, y para los indígenas, para los campesinos y para los cholos, la zona sur. Vos te puedes fijar... Cochabamba hoy día tiene una línea muy clara de división en el espacio físico, ¿no? El centro de Cochabamba, desde la avenida Heroica hasta la calle Uruguay, que es el centro histórico de Cochabamba, es como el engranaje entre dos ciudades diferentes, ¿no? La zona norte es una ciudad más ordenada, con más vegetación, más limpia, más amigable con la ciudadanía. El otro lado de la ciudad es otra ciudad. Esa ciudad es más popular, es más mercantil, es mucho más de mercado, es más caótica, ¿no? Y eso no es solamente una respuesta de la gente, de la apropiación del espacio urbano por parte de la gente, sino del empuje también de las autoridades y de los gobiernos locales de turno, ¿no? Fíjense, el alcalde Coronel Rivas es el que abre la avenida Ayacucho en aquel tiempo. Y a partir de eso se empieza todo un esquema de inversión en la zona norte que hace lo que es ahorita la zona norte. Estoy hablando de todo lo que tú dices, ¿no? Todo el Prado, la Recoleta, toda la zona de la Avenida América, la primera circunvalación, la segunda circunvalación en Cochabamba, es una proyección de ese gobierno municipal. Y a partir de eso, fíjate, todos los gobiernos locales que han ido avanzando hacia adelante, estamos hablando de Manfred Reyes Villa, incluso del alcalde Terceros, del Cholango, de Leyes y otra vez de Manfred ahora, han tenido una proyección de inversión en esa lógica de mejorar el espacio público. Hoy hay una cosa muy particular desde mi punto de vista, que es lo que está haciendo Manfred en este momento, ¿no? Que es a partir de esta negociación que decía la compañera sobre el voto en las elecciones municipales,
ha comenzado a invertir muchísima plata del gobierno municipal en la zona sur. De hecho, han abierto... Lo que no había pasado nunca antes. Nunca, nunca. Incluso el alcalde Cholango, el alcalde Terceros han tenido mucha dificultad de invertir gran cantidad de plata en estos lugares, a pesar de la distribución, en teoría, entre comillas, equitativa de los recursos de los programas operativos anuales en los municipios. Tú sabes que en los municipios en nuestro país lo que se hace es negociar con las OTBs aquel tiempo, las juntas vecinales ahora, y se dice, tenemos... no sé, cierta cantidad de plata y como tenemos 100 OTB, 100 juntas vecinales, lo vamos a dividir entre 100 y ustedes díganos qué es lo que vamos a hacer, más o menos, ¿no? Para no pelearse con nadie. Hoy la negociación es diferente en Cochabamba y es una cosa que a mí me parece muy llamativa de parte de la gestión municipal porque ha comenzado a virar la inversión pública municipal a este lado, justamente yo creo respondiendo a estos compromisos del 2021. A ver, es bien interesante lo que señalas porque ahí hay, digamos, una nueva, digamos, como una suerte de intercambio, digamos, desde lo municipal, ¿no? Desde el Estado municipal, ¿no? A una zona que antes pareciera que estaba como invisibilizada, que crecía, pero que nadie se ocupaba, ¿no? Ahora, la pregunta, Javier, ahí es, ¿cómo se relacionan las identidades cochabambinas entre sí? ¿Hay intercomunicación, ¿no? Entre ellas? ¿De qué tipo de actividades forma parte del ser cochabambino, por decirlo de alguna forma, ¿no? O ¿cómo se marca el ser cochabambino, digamos, en el territorio, ¿no? Fíjate que yo venía pensando en una respuesta para esto, a modo de dar una afirmación, y la verdad es que no la encontraba, ¿sabes? Hace algún tiempo, el lugar donde nos podíamos encontrar los cochabambinos era la cancha. Todos iban a la cancha. Eso, el mercado. El mercado, ¿sí? Que es un mercado gigante. Ahí... Todas las ciudadanas, todos los cochabambinos y cochabaminas llegaban a la cancha a comprar sus cosas el miércoles o el sábado. Siempre, ¿no? Hoy ya no es tan así. Este esfuerzo por disociarse, por separarse de esta calidad mestiza, chola en Cochabamba, ha hecho también que algunas zonas tengan sus espacios particulares. De hecho, las urbanizaciones que se han creado en Cochabamba tienen mucho de esta lógica. Ahí vas a encontrar colegios, vas a encontrar mercados, vas a encontrar bancos, inclusive en algunas de las urbanizaciones cerradas, para que esta gente que vive en estas urbanizaciones no tenga que salir a este otro lugar, a esta otra ciudad que existe, y puedan vivir ahí tranquilos. La pandemia ha hecho ha empujado un poco a esta disgregación, pero también le ha dado posibilidades a este bloque popular comercial de ingresar a estos espacios también. Estos micromercados populares que se han creado a razón de la pandemia, un día a la semana en cada uno de los barrios, ha permitido que las compañeras comerciantes se encuentren también con las señoras que viven en la zona norte, ¿no? Pero este ejercicio es bien desigual también, ¿no? De hecho, no nos vamos a encontrar horizontalmente. La compañera que vende las verduras no se va a mirar de frente con la señora que viene del frutillar en Cochabamba, ¿no? Esta urbanización cerrada que está ahí abajito del Parque Tunari. Pero esto, yo digo también, está comenzando a cambiar como está cambiando en todo nuestro país, ¿sí? Porque hay una nueva burguesía chola, mestiza, que se está apropiando de los espacios. Y es un poder económico que va más allá también de lo cultural y del espacio. De hecho, en La Paz hemos tenido un ejercicio paradigmático de la apropiación del espacio de la zona sur hace varios años, y en Cochabamba también un poco así en silencio está sucediendo, ¿no? Entonces hay un bloque de poder económico que es bien mestizo, que se está apropiando de las zonas, y hay otro bloque también bien blancoide, digamos entre comillas, que se va cerrando, ¿no? Yo creo que el 2019, por ejemplo, igual el 2007, pero el 2019 con mucha más claridad, fue justamente una reacción de este ejercicio de apropiación del espacio. Por eso la compañera hablaba de poner banderas y apropiarse del espacio en Cochabamba. Y de ¿no? poner barreras para Así que es. ciertos grupos no pasen. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros en Desacuerdo. Estamos hablando de las identidades cochabambinas. Quédese con nosotros.
Cochabamba, el epicentro. Estamos hablando esta noche del departamento de Cochabamba, sus identidades, sus contradicciones, con tres expertos cochabambinos, por ahí no de nacimiento todos, pero sí cochabambinos. Luciana, quiero empezar contigo nuevamente. Existen varios estereotipos sobre las identidades regionales. Por ejemplo, se dice que los paseños son muy solemnes, que los tarijeños somos lentos, que los cochabambinos son envidiosos, ¿no? Sabemos sobradamente que estos estereotipos son falsos, ¿no? Son falsos desde donde se mire, pero aparecen y a mí me importa saber y hablar contigo de dónde aparecen, para qué sirven, qué alimentan, a quiénes alimentan. Uh-huh. Bueno, sí, siempre hay estereotipos precisamente para establecer cohesión de grupo y establecer diferenciación respecto a otros grupos, ¿no? Y evidentemente las identidades regionales plantean una propia demarcación de la identidad en función a la relación cultura, territorio y soberanía, ¿no? Que es una nueva articulación que empieza a aparecer sobre todo en el último tiempo, ¿no? Ahora, evidentemente existen muchos estereotipos que tienden a simplificar la realidad, a mostrar atributos estáticos, generalizables, etcétera, que no siempre responden a la heterogeneidad, que yo creo que ahora más que nunca tienen todas las ciudades y departamentos de Bolivia, ¿no? Evidentemente, la cuestión de la envidia siempre ha sido atribuida a Cochabamba, pero ahí vamos a darle la vuelta con lo que decía un poco Fernando Calderón, que eso tiene que ver mucho con el tipo de sociedad que tenía Cochabamba, que era una sociedad más bien competitiva y con una economía popular muy fuerte, ¿no? Y que muchas veces la competitividad era interpretada equivocadamente como envidia, ¿no? Eso nos daría una idea de cómo ciertos atributos económicos, culturales, etcétera, pueden ser resignificados en función de otras alteridades, ¿no? Quizás más bien habría que quedarnos con aquellos atributos estereotipos al fin y al cabo, pero que más bien no tienden a no estigmatizar y más bien a resaltar otras cosas mucho más que generan mayor acercamiento, mayor solidaridad, cohesión, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esta idea de Cochabamba y su gastronomía, Cochabamba como el lugar verde, Cochabamba el lugar en el que se produce esta suerte de crisol de la bolivianidad, etcétera, ¿no? Que nos da un panorama mucho más rico de lo que es Cochabamba, ¿no? Entonces quizás un poco este programa puede abrir la veta a problematizar estas identidades regionales desde su carácter heterogéneo, conflictivo y trascender un poquito estos estereotipos peyorativos. Uh-huh. Sí, bueno, un poco, esa es la idea, ¿no? Hablar más allá del estigma, más allá, ¿no? Y empezar a desmenuzar de manera, además, más transparente, ¿no? Quiénes somos. Porque a veces hablamos, digamos, del país y lo hacemos todo muy homogéneo, muy uniforme, y la verdad que en cada departamento se vive de una manera, se tiene unas contradicciones particulares, otras que son similares, ¿no? Lo veíamos en lo que contaba Emma en el 2019. Yo cuando recuerdo el 2019 y se hace la explicación de lo que pasa en Cochabamba, yo veo mucho de lo que ha pasado en La Paz también. Pero no es lo mismo que lo que ha pasado en otras ciudades, definitivamente. Emma, quiero ir contigo. Hay una identidad cochabambina de la que no hemos hablado aún, ¿no? Aunque creo que la has pinceleado por ahí, que es el chapare, ¿no? Y el chapare me parece que es interesante para Cochabamba porque enriquece, tensiona, es una de las grandes identidades regionales, pero a la vez, digamos, es como una suerte de, en ciertos momentos resulta como algo ajeno a Cochabamba. Lo decíamos en el conflicto del 19, vienen los del chapare, ¿no? O sea, vienen cochabambinos campesinos, realmente, ¿no? El chapare es un cochabambino campesino, y era como si viniera realmente alguien muy ajeno, como el enemigo, ¿no? Así se lo estigmatizaba, se lo marcaba. Quiero que nos cuentes sobre esto, Emma. Bueno, en ese momento yo creo que era, digamos, casi obvio eso, porque el chapare representa Evo. El chapare es el lugar, el territorio de Evo Morales, y bueno, de ahí viene su fuerza y sus posibilidades también. Entonces, ¿qué es el chapare? En efectivo, en Cochabamba, en el departamento de Cochabamba, sí, el chapare es, como lo has dicho, una región muy, muy marcada y con también posibilidades políticas y económicas, ¿no? Realmente el chapare es un polo económico
en Cochabamba. Por otro lado, es un polo político, tiene, digamos, esa fuerza política, está sentada en una organización campesina fuerte, cohesionada, incluso hoy, a pesar de todo, y que además tiene una diáspora geográfica, ¿no? Porque el Chapare también es un territorio de migrantes. Y estos migrantes no rompen con sus territorios de origen, sino que en una suerte de doble residencia, multiactividad, continúan yendo y viniendo. Entonces, de ahí también su posibilidad de irradiación del Chapare. También el Chapare tiene pues una experiencia acumulada, ¿no? Digamos, de lucha y además de manejo o de haber tomado el Estado, de haber manejado el aparato estatal y que además, otra vez, Evo, ¿no? Es ahora, o sea, sigue siendo el sujeto, un sujeto que además expresa un programa que vamos a resumirlo en su, digamos, retorno a la presidencia el 2025-2030. Entonces, ahora, ese es también un factor de tensión hoy, ¿no? Si hablamos de Cochabamba, del departamento de Cochabamba, en relación al Chapare. Qué interesante eso que dices, Emma. A ver, Javier, contigo volvamos al flujo migratorio. Hasta el 50, los flujos migratorios en Bolivia eran a La Paz y a Oruro. A partir de esa década se reorienta el flujo migratorio y tenemos una gran migración, una ola de migración a Santa Cruz, pero también una ola de migración muy, muy importante a Cochabamba, diríamos al Chapare, precisamente, ¿no es cierto? Pero no solo al Chapare, ¿no? Y de ahí, digamos, esa gran transformación también que ha tenido el Chapare en los años 70. Si uno va viendo, digamos, los mapas de a dónde se va moviendo la migración en Bolivia, Cochabamba sigue siendo un lugar de recepción de migrantes y eso al parecer no va a cambiar ni va a parar en Bolivia, ¿no? ¿Qué desafíos esto le implica a una ciudad como la que nos has descrito en el anterior bloque, con una mayor migración? ¿Cómo va a afectar desde tu perspectiva eso las identidades cochabambinas, ¿no? que hemos visto ahora que tienen unos clivajes importantes, que digamos por ahí se ha romantizado mucho el tema de lo de la identidad, los clivajes están presentes, están ahí, ¿no? No solamente digamos entre el campo y la ciudad, sino en la propia ciudad, expresado zona sur, zona norte. Entonces, ¿qué crees cómo crees que Cochabamba, el crecimiento de Cochabamba se vaya a dar en torno a esas identidades? Si te fijas en Cochabamba, no necesariamente ocurre esto, pero sí está en la cabeza de los cochabambinos y de las cochabambinas. Vos vas a Cerro San Pedro y ves las casas que están construyéndose en el mismo cerro y todos dicen, estos son orureños, digamos, ¿no? Son estos estigmas que tenemos los bolivianos respecto a la gente que vive en nuestro país, ¿no? O vas saliendo al Valle Bajo. ¿Por qué? Porque es montaña. Pues claro, porque es el cerro y están construyendo sobre el cerro, ¿no? O vas al Valle Bajo y hay unas casas que están ahí saliendo a la angostura y dices, estos son potosinos, ¿no? Porque los potosinos viven en los cerros igual sin vegetación ni nada, ¿no? Son estas construcciones las que se van acuñando yo digo, en el sentido común de la gente. No necesariamente son potosinos, no son orureños, pueden ser mismos cochabambinos que tienen posibilidades de comprar su casita ahí y vivir, pero ya está eso así ordenado, ¿no? Lo cierto es que Cochabamba está creciendo muchísimo, como todas las ciudades en nuestro país están creciendo, ¿no? Por migración, sí, es cierto, por el flujo migratorio, pero también por la presión mercantil del suelo, ¿no? El suelo es en Latinoamérica, en el mundo en general, y lo hemos vivido, pero aquí, principalmente en Cochabamba, resulta que no tienes límites geográficos que te permitan limitar el crecimiento de las ciudades. Hacia Quillacollo vos tienes primero Cercado, Colcapirua, Quillacollo, Vinto, Sipesipe, y la ciudad está llegando a Parotani, ¿no? Estamos hablando de casi 30 kilómetros de ciudad hacia este lado. Y hacia Sacaba lo único que impide que siga creciendo es el cerro que pasa a Colombia.
Por el otro lado, el camino que va hacia el Valle Bajo se está conectando después de todo lo que sucede con la Angostura, se está conectando con otro pedazo de la ciudad también. Entonces, la ciudad va creciendo. Resulta que, por ejemplo, Cochabamba tiene alrededor de 750 ciudadanos por kilómetro cuadrado. Esa es la densidad de Cochabamba. Cuando en Lima son 15.000. ¿Sí? En Sao Paulo son 18.000. Claro, son ciudades superpobladas, pero tienen un área que está bien densificada. Y cuando no tienes buena densificación en las ciudades, ¿qué significa? Significa que tienes que invertir más en el acceso a los servicios. Cuando el gobierno, cuando el Estado no tiene capacidad de entregarle servicios a la población, lo que sucede es que la misma población se va a generar sus propias respuestas. Y eso también te genera desgobierno en ciertas partes del país. Bueno, así ¿no? se administra un poco el tema del agua en Cochabamba. De hecho, sí, ¿no? sí. De hecho, sí. Por ejemplo, yo te ponía este ejemplo cuando vine en el anterior programa. Mis papás, cuando llegamos a Cochabamba, te estoy hablando hace más de 30 años, llegamos a Cochabamba y el barrio eran como 5 casas. Y las 5 casas se organizaron y pusieron un pozo de agua. Y ahí armaron la cooperativa y todo aquel vecino que quisiera entrar a consumir agua del pozo tenía que pagar y tenía que incorporarse a la cooperativa. Hoy, más del 60% de la población de Cochabamba tiene agua potable por cooperativas. ¿Sí? No el Estado, es cooperativas, es privado el ejercicio del acceso al agua en Cochabamba, ¿no? Y eso significa también un poder político diferente con el que tienes que negociar. Entonces, el desafío para Cochabamba, yo digo, es primero pensar en este crecimiento que no puede ser ilimitado porque eso significa mucha cantidad de recursos privados y públicos también que tienen que responderse porque la necesidad de la gente sigue ahí permanentemente, pero también pensar en estas conexiones, yo digo, económicas y sociales para responder a estas diferencias que nosotros tenemos en Cochabamba. Resulta que en Cochabamba, como decía hace un momento, el 2019 fue producto de este envión de las clases populares con plata que están apropiándose del espacio, digamos, entre comillas, reservado para las clases pudientes en Cochabamba tradicionales y la respuesta fue fascista, ¿no? En algunos casos en Cochabamba. Bueno, un amigo que en paz descanse, Amaru Villanueva, precisamente hizo unos estudios sobre eso, ¿no? Precisamente cómo las clases medias y ese ascenso generaban ya, previo al 2019, esa perturbación que luego tuvo una respuesta fascista sin duda alguna en Cochabamba, en La Paz, en varias de las ciudades. Quédese con nosotros, seguimos ya para las conclusiones de este interesantísimo programa al que le hemos dedicado a Cochabamba, a raíz de sus efemérides. Cochabamba, nuestro epicentro, Cochabamba, sus contradicciones e identidades. Quédese con nosotros. Volvemos ya a las conclusiones de este programa. Interesante, hemos hablado sobre Cochabamba. Quiero empezar contigo, Emma, que me hagas una conclusión que no tenga más de duración de 1 minuto, pero pensando en algo quizás más coyuntural sobre precisamente estas identidades cochabambinas. ¿Te parece que estas identidades siguen esos clivajes? Estos clivajes se mantienen, son oleadas, desaparecen, pero hay algo que las hace despertar, no lo sé. Emma, adelante. Bueno, a ver, un asunto coyuntural creo que es el factor Manfred, ¿no? O el manfredismo. Y creo que si bien yo también coincido en que, bueno, si vamos a hablar de algún discurso que enamore a todos o más o menos todos en lo que sería el ser cochabambino, es un poco difícil encontrar eso, ¿no? Sino más bien hay identidades, varias formas de ser, de reconocerse cochabambino, pero Manfred lo que está ofreciendo ahora es un discurso, ¿no? Y su discurso no ha variado desde el primer momento que ha vuelto a Cochabamba y se ha lanzado como una opción, ¿no? Él se ha lanzado como una opción cívica, más allá de los colores políticos, además con una apuesta a, digamos, saldarse las deudas con la zona sur. Entonces, nuevamente, si escuchamos sus últimos discursos, él nos va a hablar nuevamente de esa Cochabamba como ese lugar de encuentro idílico, ¿no? En su discurso está presente eso. Nos habla de que
Cochabamba es el factor de unidad de todos los bolivianos, esa apuesta que él tenía se ha cumplido, entonces que Cochabamba es el centro de la conciliación y del encuentro del país, ¿no? Es el centro de la unidad en la diversidad y que con todo eso él nos va a llevar a una Cochabamba moderna, súper inteligente, etcétera, etcétera. Pero tras de eso, como ya señalaba Luciana y tú también, Susana, estamos nuevamente en ese discurso del mestizaje idílico, ¿no? Del lugar idílico, Cochabamba. El asunto ahí es que nuevamente taponamos los factores que recurrentemente nos llevan a una conflictividad y a una conflictividad extrema. Gracias, Emma. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos contigo, Luciana. Sí, bueno, creo que es importante considerar que Cochabamba en este contexto de división estructural entre Oriente y Occidente juega un papel profundamente estratégico, ¿no? Es decir, yo diría que no hay proyecto nacional que no pase por Cochabamba, ¿no? Entonces, muchas de las miradas deberían centrarse ahí. Ahora, obviamente, como dice Emma, Cochabamba, a diferencia de los otros departamentos, es un departamento mucho menos homogéneo políticamente, ¿no? Es decir, las disputas siempre han sido radicales, muy permeadas por clivajes raciales, étnicos, clasistas, etcétera, que ha generado dinámicas de enfrentamiento terribles, ¿no? Como han sido los propios episodios del 2019, la masacre de Sacaba y de Sencata, que están ahora marcadas en la memoria de Cochabamba, ¿no? Yo creo que Cochabamba tiene desafíos muy grandes, unos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, que tienen que ver con la basura, que tienen que ver con el agua, con la contaminación, con los incendios, con el ordenamiento territorial, transporte, ¿no? Es decir, hay una serie de problemas muy concretos, pero hay otros problemas mucho más sociales, culturales, que tienen que ver precisamente con, de alguna forma, de construir esas identidades regionales, ¿no? Y empezar a entender que Cochabamba, más que otro lugar, es precisamente un enclave territorial en que uno se enfrenta a sus alteridades, ¿no? Y por lo tanto, habría que empezar a plantearse también, si es que no es necesario, empezar a descolonizar también las identidades regionales. Javier. Bueno, como dice Luciana, yo creo que hay para mí unos 4 desafíos importantes para Cochabamba, ¿no? De aquí adelante. El tema de la productividad, hay que pensar en qué se hace en Cochabamba de aquí en adelante. Ya, como decía en algún momento, hemos dejado de ser el granero de Bolivia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Podemos ser el centro tecnológico de Bolivia también, podemos ser el centro gastronómico como lo somos ahora también. El tema es el agua y el transporte especialmente, que son temas importantísimos para Cochabamba, y junto con lo de seguridad, la distribución del espacio, el uso del espacio, como decía ahí, la densificación de Cochabamba es importante, y por último, esto de la inclusión y la equidad, que es básico. Si no construimos eso desde las bases, va a ser imposible también construir lo demás. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, Luciana, gracias, Emma, y fundamentalmente gracias a usted por habernos acompañado. No se olvide que de hoy en adelante estaremos a las 19 horas, muy contentos con nuestro nuevo horario. Quédese en la programación de RTP en Bolivia y quédese en la programación de Canal Red en España, que como ya les he anticipado, mañana nace el periódico Diario Red, así que estamos celebrando. Buenas noches.